Nos encontramos en la provincia de Imbabura, realizando un proyecto de investigación sobre la temática y realidad nacional, la pobreza. Por lo tanto, nos hemos movilizado en diferentes sectores de la provincia, como Otavalo, Atuntaqui e Ibarra, realizando una investigación y encuestas a la sociedad. Bueno, en este video les vamos a presentar cuáles son las condiciones en las que la pobreza afecta a nuestra sociedad. Vamos a conectar ciertos puntos, los cuales son estatales, políticos y sociales. Y también vamos a llamarte a una reflexión para que entiendas la importancia de este concepto. ¿Qué cree usted que es la pobreza y cómo se refleja en el Ecuador? La pobreza sería que, hay muchos niños sin alimentos, no tiene atención médica segura, también por falta de trabajo, que hay demasiado desempleado. ¿Y qué cosas o acontecimientos cree usted que causa la aparición de la pobreza? El mal manejo de los gobiernos y el desempleo. La pobreza creo que es la falta de apoyo más que todo, porque creo que no existiría pobreza si todo fuera, nos dieran las mismas oportunidades, ¿no?, de trabajo. ¿Y qué acontecimientos cree usted que causa la aparición de la pobreza en el Ecuador? La desigualdad, la falta de apoyo de trabajo, porque a veces piensan que la gente, porque viene de un barrio pobre, no tiene las mismas capacidades de otra persona, ¿no? La pobreza, las consecuencias yo creo que conlleva mucho más a la delincuencia, a que los jóvenes se vean desesperados por conseguir dinero y entran igual al mundo de las drogas, y todo eso conlleva la pobreza más que todo. ¿Y usted cuál cree que son los factores o acontecimientos que generan la pobreza? Los factores que generan la pobreza en nuestro país son los factores del poder político. Esos son los que generan la pobreza. Y los que generan riqueza en nuestro país es el pueblo que sabe aprovechar la riqueza que tiene nuestro suelo, nuestra patria. ¿Cuál cree usted que son las consecuencias de la pobreza? La intención de arruinar al país económicamente a través de políticas destructivas que le han marginado a nuestro pueblo. No han educado a nuestro pueblo, a nuestros profesionales, no se ha dado una educación para el desarrollo global del pueblo, de toda la ciudadanía. El término de pobreza específicamente vendría relacionado a la falta de recursos que existen dentro de las personas. Esto en el país se encuentra reflejado de una manera muy alta. En el Ecuador existe un 65% de la población, la cual no cuenta con los ingresos suficientes como para tener una vida adecuada. En base a tu criterio, ¿podrías mencionar factores que ocasionan o causan la pobreza en el Ecuador? Cuando unas personas no educan, se puede decir, a sus hijos de correcta manera, ¿qué es lo que pasa? Ellos siempre se van a encaminar por el camino del mal, se podría decir. Entonces, este sería un factor, la falta de educación. ¿Cuál cree usted que son las consecuencias de la pobreza en la soberanía nacional? Las consecuencias de la pobreza. Existe un dicho que se dice que a veces las personas roban o delinquen por necesidad. Y desde mi punto de vista, esto es totalmente cierto. Y al no contar con unos ingresos, ¿qué es lo que hace la gente? Entonces empieza a delinquir, empieza a hacer cosas en contra de la sociedad. ¿Para qué? Para poder sobrevivir. La opinión de la población en Imbabura en cierta parte es correcta. Una pequeña parte de las personas tienen en mente conceptos bastante claros sobre la pobreza, pero asimismo se puede apreciar una falta de conocimientos del tema por la mayor parte de las personas. Se puede ver que la población más joven tiene criterios más acertados, mientras que la población adulta mayor tiene ideas poco claras sobre el tema. Es importante conocer la realidad actual que cruza el país. Por esta razón se dará a conocer qué es en realidad la pobreza y lo que conlleva este problema.
La pobreza es un concepto amplio que abarca múltiples factores y tiene importantes consecuencias en la economía de un país, la sociedad y el Estado. Para entender mejor la pobreza, es crucial analizar sus diversas dimensiones. 1. La pobreza como concepto material. Una persona es pobre cuando no tiene los recursos para adquirir bienes y servicios esenciales. Esto incluye no solo la necesidad básica como la alimentación, vestimenta y salud, sino también el bienestar físico y mental. 2. La pobreza como situación económica implica que una persona no alcanza el nivel de vida mínimo. Esto se debe a la falta de oportunidades y condiciones laborales desfavorables, lo que impide a los individuos aspirar a una vida mejor y a menudo resulta en remuneraciones insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. Pobreza como condición social. La pobreza social se refiere a la dependencia de servicios sociales y la inseguridad que impide el progreso. La exclusión social y la falta de acceso a bienes de calidad limitan la participación normal en la sociedad. 4. Pobreza como juicio moral. Desde un punto de vista individual, la pobreza también puede ser vista como una condición que requiere reflexión y juicio personal para intentar mejorar la situación, si existen las posibilidades. Además, existen otros términos relacionados con la pobreza, como la pobreza por precariedad, que se refiere a la falta de recursos económicos para satisfacer las necesidades básicas. Desde una perspectiva económica, la pobreza no se limita a la falta de ingresos, sino que abarca varios factores. Pobreza por consumo. Se define a la persona como pobre si un gasto en consumo no supera la línea de pobreza, determinada por una canasta de bienes y servicios esenciales. Pobreza por ingreso. Una persona es pobre por ingresos si su ingreso per cápita familiar está por debajo de la línea de la pobreza. La pobreza extrema se define de manera similar, pero está mucho más alejada de la línea de la pobreza. Pobreza multidimensional. Esta categoría incluye varios factores. Educación, que representa el 25%. Se es pobre cuando hay falta de acceso a educación o estudios incompletos. Trabajo y seguridad social, que representan el 25%. Se es pobre cuando vivimos en condiciones de desempleo, empleo infantil y la falta de aportes al seguro social. Salud, agua y alimentación, que representa el 25%. Se es pobre cuando hay falta de servicios básicos y extrema pobreza por ingresos. Hábitat, vivienda y ambiente sano, que representa el 25%. Se es pobre cuando existen condiciones de vida inadecuadas como hacinamiento o déficit habitacional. La desigualdad moderna se centra en la asignación de recursos antes que en la distribución final. La desigualdad limita el crecimiento económico al restringir el desempeño productivo de ciertos segmentos de la sociedad. Un desempeño económico débil contribuye a la desigualdad, ya que la distribución de la riqueza no es equitativa, cuando el poder de distribución está en pocas manos y no coordinadas. Esto genera falta de oportunidades para gran parte de la sociedad. El Instituto Nacional de Estadística y Censo, como institución responsable de la estadística oficial, es la entidad encargada de planificar, normar y certificar la producción del Sistema Estadístico Nacional del territorio ecuatoriano. Define lo siguiente respecto a la población desempleada y su clasificación. Personas de 15 años y más que en el periodo de referencia no estuvieron empleadas y presentan ciertas características. No tuvieron empleo, no estuvieron empleados en la semana pasada y están disponibles para trabajar. Buscaron trabajo o realizaron gestiones concretas para conseguir empleo o para establecer algún negocio en las 4 semanas anteriores. En el mes de mayo del 2024, el desempleo tiene una tasa del 3,5%. Actualmente, la tasa de desempleo urbano en el mes de mayo es de 4,6% y en el sector rural del mismo mes es la tasa de 1,4%. Respectivamente, y en comparación del mismo mes en el año 2023, la tasa de desempleo en el sector rural fue de 1,5% y 4,1% del desempleo en el sector urbano. Variación de 0,1 en el sector urbano y con una variación del 0,07 en el sector rural. El desempleo y la pobreza son problemas sociales que han afectado al Ecuador en los últimos años. Se define como la falta de oportunidades de empleo para aquellos que desean trabajar y la pobreza se refiere a la falta de acceso a necesidades básicas como la alimentación, vivienda y atención médica. Estos problemas tienen profundas implicaciones en la sociedad ecuatoriana, afectando la calidad de vida de millones de personas. El crecimiento del desempleo en Ecuador se ha dado por múltiples situaciones como la inflación. Es el crecimiento generalizado y continuo de los precios de los bienes y servicios y factores productivos de un país.
e implica la reducción de la capacidad adquisitiva del dinero. 2. La migración al Ecuador es un determinante, pues refiere al desplazamiento de personas hacia otros países en búsqueda de mejores oportunidades económicas y laborales. Esta migración tiene varias consecuencias en el desempleo del país. La migración puede causar una reducción de la fuerza laboral local, lo que genera escasez de mano de obra en ciertos sectores. Además, aquellos que migran son personas jóvenes y calificados, lo que resulta una fuga de talento y conocimiento, llevando consigo un desequilibrio en el mercado laboral con una oferta excesiva de trabajadores en algunas áreas y una escasez en algunas otras. En el Ecuador y en la actualidad, el desempleo es un fenómeno estructural y problema crónico, el mismo que redunda en el desarrollo del país. Históricamente, la causa principal de este problema ha sido la política adoptada por los gobiernos de turno a lo largo de sus periodos. Pobreza por género. La pobreza en Ecuador afecta de manera diferente a hombres y mujeres. Las mujeres suelen tener tasas de pobreza más altas comparadas con los hombres. En 2022, la tasa de pobreza por ingresos fue aproximadamente 25.5% para mujeres y 24.7% para hombres. Desigualdad de ingresos. Las mujeres tienden a tener ingresos más bajos que los hombres, incluso cuando realizan trabajos similares. Esta brecha salarial contribuye a la pobreza por género. Las mujeres tienen menos acceso a empleos formales y, por lo tanto, a beneficios como la seguridad social. Trabajo no remunerado. Las mujeres en Ecuador dedican una cantidad significativa de tiempo al trabajo no remunerado, como el cuidado del hogar y de los niños. Este trabajo, aunque esencial, no es reconocido económicamente, lo que perpetúa la pobreza entre las mujeres. Educación. Aunque la brecha educativa entre hombres y mujeres se ha reducido en las últimas décadas, aún persisten desigualdades en niveles educativos más altos, lo que afecta a las oportunidades laborales y los ingresos de las mujeres. Malnutrición. En Ecuador, la malnutrición sigue siendo un problema crítico de salud pública. En 2024, se estima que el 27% de los niños menores de 2 años sufre de desnutrición crónica, y esta cifra se eleva al 39% en la población indígena. La malnutrición crónica afecta negativamente el desarrollo físico y cognitivo de los niños, reduciendo sus oportunidades de educación y empleo futuro. Los costos económicos de la malnutrición representan aproximadamente el 4.3% del PIB del país, incluyendo gasto en salud, educación y pérdida de productividad. La cantidad de calorías que necesita una persona al día varía según varios factores, como la edad, el sexo, el nivel de actividad física y el estado de salud. Adultos hombres, sedentarios, 2.000 a 2.400 calorías. Moderadamente activos, de 2.200 a 2.800 calorías. Activos, 2.400 a 3.000 calorías. Mujeres, sedentarias, 1.800 a 2.000 calorías. Moderadamente activas, de 2.000 a 2.200 calorías. Activas, de 2.200 calorías a 2.400 calorías. Niños y adolescentes varían ampliamente según la edad y el nivel de actividad. Por ejemplo, un niño de 2 a 3 años necesita entre 1.000 a 1.400 calorías diarias, mientras que un adolescente varón activo puede necesitar hasta 3.200 calorías al día. Por la palabra inseguridad se entiende, en un rango muy amplio de contextos, la falta de seguridad, es decir, una idea similar a la incertidumbre, el riesgo, el no saber qué va a ocurrir. En este caso, vamos a hablar de la inseguridad pública, que está relacionado con los robos, secuestros y extorsiones. Es una problemática que indica el grado de riesgo de un país. La inseguridad está vinculada con la ingobernabilidad, producto de la corrupción y la negligencia de las autoridades. Ecuador sufre una crisis de seguridad que se ha agravado especialmente en los últimos 3 años. En Ecuador, la incidencia criminal se ha incrementado significativamente en los últimos años derivados, principalmente de la presencia activa de grupos criminales vinculados a cárteles mexicanos y colombianos. Así, desde la institución se ha declarado que Ecuador se encuentra inmerso en un conflicto armado interno. El 60% de los integrantes de las bandas delictivas son menores de edad, según un estudio publicado por la experta en seguridad Catherine Herrera. Los niños y adolescentes reciben salarios e incluso bonos dependiendo del tipo de delito. Las bandas delictivas están reclutando a las niñas, niños y adolescentes para involucrarlos en el microtráfico y la extorsión. Entre enero y junio del 2023,
1.326 menores de edad, de entre 12 a 17 años de edad, fueron detenidos por distintos delitos, según cifras de la Policía Nacional. El reclutamiento forzado de menores de edad por los grupos de delincuencia organizada se incrementó en los últimos años, según lo demuestra el estudio de Catherine Herrera. En la investigación, realizada entre julio del 2023 y abril del 2024, se confirmó que el 60% de miembros de estos grupos terroristas son menores de edad. Este porcentaje se obtuvo con datos recopilados en los cantones con mayor índice de violencia de la provincia del Guayas, Esmeraldas, Los Ríos y Manabí. Estamos viendo casos de niños de 8 o 9 años de edad que empezaron a ingresar a las bandas. No hay una autoridad o una familia que esté pendiente del niño, y es ahí cuando estas estructuras criminales se aprovechan de algo muy valioso, que es el sentido de la pertenencia, recalcó Catherine Herrera. La experta en seguridad también detalló que un niño o adolescente puede llegar a recibir un salario de entre $2,000 a $4,000 por cometer un delito. Esta situación de los menores de edad tiene influencia en los altos índices de pobreza del Ecuador, donde se alcanza una tasa del 36,9%, por lo que se requiere una inmediata de todo el aparataje estatal. En Ecuador, la formulación y construcción de políticas públicas es un proceso fundamental para garantizar el bienestar y el cumplimiento de los derechos de la ciudadanía. Estas son consideraciones clave sobre cómo se desarrollan las políticas públicas en el país. Formulación participativa. Las políticas públicas se crean a través de procesos participativos e institucionales. Los gobiernos, ya sean municipales, provinciales o nacionales, deben involucrar a diversos actores y sus perspectivas al definir las políticas. Enfoque en derechos y justicia. En el marco del nuevo Estado Constitucional de Derechos y Justicia, las políticas públicas buscan garantizar todos los derechos y el buen vivir de las ecuatorianas y ecuatorianos. Ciclo de gestión de políticas públicas. Formulación. Implica la creación, reformulación o anulación de políticas. Se definen los problemas y se exploran alternativas. Decisión. El órgano competente toma una resolución sobre la política. Presupuestación. Se asignan recursos financieros para la ejecución de la política. Ejecución. Involucra tanto instituciones públicas como actores privados. Control. Se realiza un seguimiento y evaluación de los resultados. En el Ecuador se ha visto cambios con el paso del tiempo en sectores como la política, la economía y la sociedad, etc. Se ha visto que la población tiene muchas críticas hacia el Estado ecuatoriano por varios factores. También hay que ver la intelectualidad de la sociedad cuando se habla del gobierno actual. Uno de los grandes problemas que presenta el Ecuador es que más de una cuarta parte de la población vive en condiciones de pobreza, lo que conlleva también más factores que dañan el estilo de vida de los ciudadanos ecuatorianos. Es preocupante pensar en dónde radica el problema de estos factores. ¿Acaso tiene que ver con la forma de gobierno del país? ¿O tiene que ver con la sociedad sabiendo que hay personas que no valoran lo que tienen y no lo aprovechan al 100%? ¿Acaso es un problema de desempleo? ¿Acaso es un problema de educación? ¿Acaso es un problema por falta de recursos económicos por parte del Estado? ¿O es un problema político? Son muchas las dudas que podemos plantear para saber en realidad dónde está el problema en sí, pero de lo que sí tenemos conciencia es que todas estas dudas mencionadas anteriormente están enlazadas, haciendo ver que en conjunto todo es necesario para el manejo de la situación. No se puede dar una idea exacta de en dónde radica el problema, pero sí podemos adaptar una idea para mejorar la combinación de todos estos factores que detonan la pobreza y de las consecuencias que esta causa. Sabemos que la pobreza se conecta directamente con el desempleo, pero tomemos en cuenta la opinión social. ¿Cómo es posible que la tasa de desempleo sea baja en la actualidad y que al salir a las calles no se pueda encontrar un empleo adecuado? Por la necesidad de sobrevivir, una persona opta por otras condiciones de empleo. ¿Cómo aseguramos un crecimiento económico individual y social si no se cuenta con espacios seguros para desempeñar labores que permitan recibir ingresos para satisfacer las necesidades de vida? Si al salir a las calles, la delincuencia es la que manda. También hay que tomar en cuenta que las personas que salen a trabajar para sobrevivir y dejan a sus hijos sin cuidado alguno, esto da oportunidad a las bandas delictivas de apropiarse de estas personas.
mediante varias estrategias. En el mundo criminal hay un sistema de pago por realizar delitos, y esto es lo que mueve a las personas que se ven forzadas a aceptar, ya que no hay otra manera de la que puedan librarse de la pobreza. La malnutrición de los niños pequeños es una consecuencia de la pobreza que afecta a la población, dando una mala calidad de vida y haciendo que estas personas sean dependientes del sistema de salud pública. Las necesidades básicas que debe brindar el Estado a sus ciudadanos en ciertos sectores no llegan a ser bien efectuados, dando problemas de insalubridad y malas condiciones en la forma de vida. Los sistemas de salud y educación son puntos clave que, basándonos en la pobreza, pueden llegar a tener desperfectos en brindar un servicio de calidad. El problema de la salud pública recae en que hay bastantes personas que necesitan este servicio, pero por factores alternos mencionados más adelante no se puede brindar una salud de calidad. La educación, por otro lado, es la que nos permite salir del círculo de la pobreza, ya que el estudio nos abre muchas puertas en el mundo laboral para mejorar la calidad de vida. Esto también conlleva tener una educación de calidad y no dejar que las personas se acostumbren a tantas oportunidades de ayuda. Las personas más afectadas por la pobreza son las mujeres, especialmente las que pertenecen a etnias como afrodescendientes e indígenas. Cabe recalcar que esto es una consecuencia de conductas machistas o del mandato de la raza dominante, que en este caso podríamos considerarla como los mestizos. El Estado cumple un papel fundamental e importante en el manejo de la riqueza del país. Es el encargado de distribuir los recursos de la sociedad para brindar oportunidades y una vida de calidad a los ciudadanos. Pero ¿cómo podemos asegurar este cambio si en medio del gobierno hay procesos intermediarios de asignación? Son acciones mejor conocidas como corrupción, al igual que rivalidades entre grupos políticos que muchas veces solo buscan utilizar a los grupos sociales como herramientas para generar y satisfacer utilidades individualistas. La desigualdad en la sociedad es un tema que engloba la pobreza. En nuestro país se mira muy claro al ver que pocas son las personas que cuentan con la mayoría de recursos económicos y que otras personas ni siquiera tienen oportunidad de participar activamente con normalidad en la sociedad. El problema de la desigualdad está presente en la actualidad del país. El poder está puesto en pocas manos irresponsables e incapaces de tomar acción para distribuir los recursos que tiene el país. Así como vemos, todos estos factores se conectan en relación al tema principal. Las personas deben tomar conciencia de sí mismas con un juicio moral y las autoridades tomar responsabilidad en el mando, así como también en el manejo del poder. Se debe entender que superar este problema en la sociedad ecuatoriana es una cuestión de todos. El trabajo en conjunto con líderes que vean por un mejor futuro para las generaciones que vienen. Ayudarnos de políticas públicas que garanticen buenos servicios básicos, que garanticen oportunidades laborales, que garanticen salud de calidad, que garanticen la igualdad del género, que garanticen educación de calidad, que garanticen en el territorio las posibilidades de llevar una vida plenamente digna. La pobreza no se la puede erradicar, pero sí se la puede controlar para que no sea un problema más en nuestro país.